Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. La verdad, no tengo muy claro qué es esto porque todavía no hemos llegado a un acuerdo. Así que me presento, aquí al habla Aurora. Bienvenidos a lo que viene siendo un monólogo que no tengo muy claro si después vendrán Luis y Yaiza o no. Así que, dependiendo de lo que suceda, hay ciertas partes que serán cortadas. Os cuento, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estoy yo sola? Por lo menos, ¿por qué estoy yo sola en este inicio? ¿Vale? Bien, vamos a ser aquí totalmente honestos. Resulta que, debido a que yo no sabía qué fines de semana iba a ir a Albacete y cuándo nos podríamos juntar a grabar y todas esas movidas de vida que llevamos, básicamente, lo que hicimos fue, a principios de noviembre, aprovechar que yo fui un fin de semana y grabar un programa. Nuestra idea fue, vale, hacemos esto, lo grabamos y así, bueno, para el programa de finales de noviembre ya lo tenemos y después vemos cuándo nos juntamos para el siguiente y ya está. O sea, así también vamos un poco adelantados a toda esta movida del Travesuverso y todo esto y bueno, pues ok, no os voy a mentir, nos quedó un programa alucinante. O sea, nos lo pasamos súper bien y básicamente el programa, hablábamos un poco, era el que estamos leyendo, pero todo el programa. Ya está, o sea, es que no había más. Pero no sé, o sea, salimos los tres con la sensación de ¡buah! ¡Qué programa tan guay! Ha quedado muy chulo, se nos ha notado como especialmente frescos, tal. Es un programa que nunca escucharéis porque el universo ha decidido tirarlo a la basura. Hemos tenido problemas con el audio, hemos tenido problemas con el vídeo, hemos tenido problemas con el archivo en sí, se formateó el ordenador y entonces hemos perdido los archivos originales, el pendrive que yo me traje donde está el vídeo, el archivo del vídeo está corrupto, por tanto no se puede abrir el archivo. Bueno, todo problemas. Pero no os preocupéis, porque Luis y Yaiza, o sea, era un programa como de 1 hora, pero no pasa nada. Porque Luis y Yaiza, aparte, esa semana, grabaron una entrevista súper guay que tampoco hemos podido recuperar. Esto ha sido un desastre, todo fracasos, ¿vale? Así que, precisamente por eso, estamos intentando salir del paso un poco como podemos. No tengo muy claro qué os contábamos en ese programa, aparte de lo que estábamos leyendo, porque sabéis que he dicho muchas veces que a mí se me olvidan los programas. O sea, o me toca editarlo o por lo demás nunca más vuelvo a escuchar el programa y hasta luego. Y mi memoria es súper selectiva, entonces es como, bueno, hay veces que me pasa que Luis o Yaiza hablan de algún libro que se ha nombrado hace poco y vale, me puedo acordar, pero como hablen de algún libro que se nombró hace un mes, yo estoy acabadísima. O sea, mi memoria no retiene ese tipo de datos, a no ser que el libro me haya parecido una absoluta burrada o haya algo como muy característico o tal, pero mi mente esas cosas las olvida. Entonces, bueno, no os puedo contar qué hablaban Luis y Yaiza en todo esto. Yo me imagino que sé de lo que hablaba. Y hay una cosa, que os traigo información actualizada de un programa que nunca sucedió. Resulta que yo en ese programa contaba que me había hecho el carnet de la Biblioteca de la Comunidad de Madrid o que iba a ir a hacérmelo. No sé si en ese momento... Sí, en ese momento ya me lo había hecho porque además estuve en una biblioteca y yo me quejaba fuertemente en ese programa que nunca verá la luz. Me quejaba fuertemente de por qué o por lo menos esa biblioteca en concreto, estaba organizada por orden alfabético del apellido de los autores. Que me parece un orden terrible, ¿vale? O sea, terrible. Porque es que, claro, o vas específicamente sabiendo más o menos qué quieres, o por lo demás estás perdidísimo. Porque claro, tú llegas allí y te encuentras a Pepito al lado de Menganito, al lado de tal, pero géneros totalmente diferentes uno al lado de otro. Yo por lo menos que igual no sé qué libro quiero leer o a no ser que sepa que, vale, pues quiero leer como a un autor concreto porque me ha gustado esto o porque lo quiero descubrir o porque lo que sea. Por lo demás, yo me suelo guiar más por géneros. En plan, vale, pues ahora me apetece leer romántica, pues ahora me apetece leer algo de thriller, ahora me apetece leer terror, lo que sea, ¿no?
Y yo me muevo por estilos, más bien. Y claro, llego allí, a la biblioteca, a 2 pasillos inmensos de narrativa ordenada por orden alfabético del apellido del autor, y yo dije, oh Dios mío, esto es horrible. ¿Por qué las bibliotecas no están ordenadas como una librería? Vale, pues tengo la respuesta. Tengo la respuesta y os preguntaréis, ¿Aurora, has preguntado? Sí. Yo el otro día fui a la biblioteca, cogí un libro del que no os voy a hablar porque no me voy a boicotear a mí misma y me voy a quitar contenido para próximos programas, y más teniendo en cuenta que últimamente no es que esté leyendo en exceso, aunque sí es cierto que mi parón lector parece que ha terminado, pero claro, a ver, una cosa lógica, no nos vengamos arriba. Le pregunté al conserje de una biblioteca que últimamente estoy frecuentando y al parecer, por ley, tienen que estar así. O sea, todas las bibliotecas están organizadas de esta manera y es como universal, por así decirlo, que esté organizado así. Además, le digo, ¿con quién tengo que hablar para pedir que la biblioteca se reorganice? Y me dice, no sé, ¿con quién lleve el mundo? Y yo, perdona, o sea, no sé quién lleva el mundo ahora mismo, ¿quién? ¿Rosalía? O sea, no lo tengo muy claro. Total, que nada, es lo que hay. Sí que es cierto que también me estuvo contando la biblioteca a la que yo voy, los últimos libros que han entrado en el último año y tal, han puesto como para diferenciar los géneros, por ejemplo, el thriller o crimen o tal, tiene como una pegatina en el lomo de una pistola. La romántica tiene 2 corazones, un poco así para que tú visualmente puedas diferenciar de qué género es, pero claro, no está catalogado así todo, y esa pegatinita ya dentro del orden de los apellidos de la peña. Así que bueno, sí, te ayuda un poco, pero no te soluciona la vida, que era lo que yo quería. Pero también me enseñó que, por ejemplo, no sé si en el resto de bibliotecas de comunidades se podrá, porque no me he puesto a investigar otras páginas web, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, tú ahí sí que puedes diferenciar por género tal, y antes de, o sea, en la propia biblioteca hay un ordenador público para todo el mundo, para, por ejemplo, tú digas, vale, quiero esto, y tú te puedes sentar ahí un ratito a buscar el libro que quieres y luego ir a la estantería a cogerlo. Pero claro, no es lo que yo quería. O sea, sí, es lo que yo quería de, vale, pues quiero leer terror, por ejemplo, y lo busco de esta manera. Pero claro, yo quería como palpar los libros, leer la sinopsis en físico, no sé, como que al hacerlo ahí en el ordenador me dio la sensación de que perdía un poco la magia de lo que yo buscaba, ¿no? Que es un poco cuando vas a una librería y te pones a buscar libros y te pones a ver sinopsis, a ver portadas, a tal. Y así al hacerlo online, como que perdí un poco. Pero bueno, esto... En este aspecto, pues ok, solucionada esta duda, en el programa que nunca veréis yo sembré la duda de por qué este motivo, y en el programa que estáis viendo, pues os doy la duda y os la resuelvo, ya está. Y entonces volvemos un poco a todo lo que estamos leyendo, yo y de momento solo yo. Espero que Luis y Yaiza continúen el audio con esto. Además, he hablado con Yaiza y le he dicho que quería que mi audio se pusiese primero, básicamente porque le quería robar la intro. O sea, no nos vamos a engañar, yo me he imaginado a Luis y Yaiza escuchando este audio y escuchándome a mí diciendo la intro, y probablemente se estarán riendo. Entonces, solo por esta pequeña broma, por eso mi audio va primero, o sea, sin más. Total, ¿qué estamos leyendo? Pues yo actualmente estoy leyendo Haru. Como esto es un libro del que Yaiza ya ha hablado, y además he sacado un libro de la biblioteca que estaba catalogado como terror, pero bueno, no creo que sea muy muy terrorífico. Pero sí que es cierto que Haru es un libro como denso, por así decirlo, que tienes que leerlo con calma, con un poco el cerebro bastante vacío, como con toda tu atención puesta en lo que lees, y claro, no siempre me apetece tener ese nivel de atención. Entonces cogí el libro, otro libro de la biblioteca, que ya os contaré, para ir como intercalándolo. Veremos en qué se convierte esto, y veremos qué tal lo de leer varios libros a la vez, pero eso hablaremos en próximos programas. Porque, ¿qué he leído yo estas semanas? Os preguntaréis. Vale, pues he leído libros que de primeras me parecían bastante guays, en los cuales las primeras 100 páginas yo estaba dentrísimo, y luego me ha dado la sensación de que se me iba un poco, en parte como desinflando. No lo sé. He leído Tim, T-I-M, de Ray Loriga. Le he dado 2 estrellas. Esto trata de un señor que está constantemente a lo largo de todo el libro
bueno, casi todo el libro, es bastante cortito, la verdad, pero bueno, está todo el rato con una especie de relato introspectivo donde él no sabe dónde está, no sabe qué está pasando y tú constantemente estás escuchando un narrador de sus pensamientos. Son 3 capítulos. Muy largos los capítulos, pero 3 capítulos. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo pasa a formar parte el punto de vista de otra persona diferente, pero tú constantemente no sabes qué pasa. Y es todo el rato este señor diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Pero y si tal? ¿Pero y si cual? Y un poco como divagando y proponiendo opciones de lo que puede estar sucediendo. Contado como lo estoy contando yo, es más guay de lo que luego es leyéndolo. O sea, me gustó el final, la verdad, porque le da un giro y es como, el final es chulo, ¿vale? Pero hasta que llegas al final me ha parecido bastante soporífero. No lo recomiendo. Es el típico libro que yo le diría a Luis, tío, léetelo, porque quiero saber qué opinas, pero tampoco quiero hacerlo pasar por eso. Entonces luego le mandaré un audio spoileándole absolutamente todo para que entienda de lo que hablo. La idea es buena, ojo. Me gusta, la trama en sí me gusta, pero no me gusta cómo está desarrollada. Que sí que es cierto que luego tiene un sentido que tú estés viendo como todos los pensamientos y las divagaciones de esta persona, del prota, pero se hace demasiado, o sea, dentro de lo corto que ya es el libro, se hace largo. Y eso creo que ahí le hace perder mucho. Pero bueno. He leído también Distancia de rescate, de Samantha Schweblin. Este le he dado entre 3 y 4 estrellas, no lo tengo del todo claro. Porque sí que es cierto, bueno, ¿cómo llegué a este libro? Pues bueno, a este libro llegué por TikTok, que empezó como de repente. No sé si os pasa, pero a mí de repente me empiezan a salir como vídeos, todos de la misma temática, que yo no he buscado ni nada, pero de repente es como a TikTok le apetece enseñarme libros raros de terror, por ejemplo. Y entonces me salió Distancia de rescate, y trata sobre una madre que va de vacaciones a un pueblecito perdido de la mano de Dios, donde las casas son como independientes, con su jardín, su bosquecito al lado, o sea, un poco así. Y esta señora tiene una hija y se llama Distancia de rescate. Es un poco como el tiempo o la distancia que está la madre de la hija pequeña para que no suceda nada. Lo típico de, bueno, está como jugando a una distancia prudencial, pero si sucede algo, yo en un saltito, en 3 pasos, puedo socorrer a esta niña. Esta mujer que ha ido de vacaciones a esta casa se encuentra con la vecina y se pone a charlar. Y la vecina, tú ya sabes que está pasando algo con la vecina. No tienes claro el qué. Y sabes que hay un ambiente como muy lúgubre y como muy de misterio y muy de terror, que tú ya desde el primer momento sabes que sucede algo. Y aparte, la señora prota oye una voz de un chaval que va como guiando la narrativa. Es decir, ella está teniendo una conversación con la vecina y entonces escucha al chaval diciéndole, no, esto no es tan importante. Y tú dices, ostras, ¿qué está pasando? La prota ve que su hija probablemente vaya a estar en peligro, a la vez que te están contando la historia de la vecina y su hijo, que pasó algo con él y no sabemos lo que es, y a la vez también queremos descubrir quién es esta voz que le habla a la prota. Me pareció guay, pero sí que es cierto que me hubiera gustado que el final en este caso se desarrollase más. Pero me dejó buena sensación y también, o sea, es como este ambiente, porque muchas veces que leemos libros de terror, pero como que no consigues entrar en este ambiente de terror o en este ambiente de algo está pasando. Este libro me recordó mucho al ambiente que crea Stephen King. Entonces, creo que solo por eso merece la pena. Y por otro lado, ya con esto termino este audio que parece que va siendo un poco interminable, he leído también La vida feliz, de David Fuenquinos. Yo no sé qué está pasando o por lo menos, yo últimamente estoy viendo como por lo menos en librerías, de así libros de novedades y tal, sobre todo thriller, ojo, mucha portada con color azul eléctrico. Pues esta es una de esas portadas. Este libro lo he leído porque la portada me llamó la atención muchísimo en la librería y dije, vale, tengo que leer esto. Es cortito también, o sea, los 3 libros de los que he hablado no superan las 250, 300 páginas como mucho. Con este último le he dado 3 estrellas porque lo que me sucedió fue que la primera mitad me gustó muchísimo y la sinopsis me parece muy buena si la hubiesen llevado por la idea en la que yo esperaba que la hubiesen llevado. ¡Pero no! ¿De qué trata todo esto? Pues trata de un padre de familia que se acaba de divorciar, tiene un hijo
adolescente, bueno, no sé si concretamente tiene como el hijo 13 años, una cosa así, y todo esto está situado en Francia. Él empezó trabajando en Decathlon y fue como de vendedor y fue subiendo en su carrera profesional dentro de la empresa. Y al final contacta con él una antigua compañera del colegio que le propone que trabaje para el gobierno. Él acepta, un poco como decir, joder, esto es un salto importante en mi carrera, aparte mi hijo vive con mi exmujer, me están diciendo de primeras que voy a viajar muchísimo. Pero bueno, como mi hijo vive con mi exmujer, tampoco, como no le trastoca mucho la vida, lo cual, pues vale. Y un poco una manera de ser ambicioso laboralmente, mejorar en su trabajo, mejorar sueldo, tal. Perfecto. Vale, pues empieza a trabajar para el gobierno, un poco como, bueno, va haciendo informes sobre empresas que llevar a Francia y tal. Y te van contando un poco el día a día y la rutina de esta persona en el nuevo trabajo, cómo se relaciona con los compañeros, cómo se relaciona también con esta compañera de colegio que es quien lo contrata. Vas conociendo cosas de su vida, vas conociendo cosas de su infancia, de su familia, un poco todo, y toda esa parte me pareció tremendamente interesante. Y yo además estaba todo el rato como esperando que llegase el plot twist que a mí me prometían en la sinopsis, que es que en un viaje da con una empresa donde tú puedes fingir tu propio funeral y un poco las consecuencias de esto. Y yo dije, a partir de aquí mi idea es, esto más o menos, lo del funeral sucede más o menos a mitad del libro. Y yo estaba todo el rato deseando llegar porque decía, joder, este tío va a aceptar la idea de morir, por así decirlo. Y claro, tiene que lidiar con, de repente ya no existo para mi familia, de repente ya no existo en mi trabajo, tal, y un poco crear una nueva vida a partir de ahí. No va de eso. Va de que precisamente esta empresa lo que intenta es que tú, a raíz de esto, vivas como una experiencia, no voy a decir religiosa como la canción, pero es una experiencia religiosa. Lo siento, no podía evitarlo. Pero es un poco como, vale, pues yo he vivido esto así un poco más espiritual y a partir de ahora cambio el chip, va a cambiar mi vida, yo ahora voy a ser otra persona con todo mi contexto exactamente igual, pero yo desde un punto renovado. Se me desinfló. A partir de todo esto, se me desinfló. O sea, es que me da la sensación de que de repente ves un personaje diferente, como que como que el libro ha ido construyendo el personaje hasta la mitad y tú lo ibas entendiendo perfectamente y ahora de repente el mismo personaje es otra persona totalmente diferente y tú dices, vale, ¿y toda esta construcción para qué? ¿Qué hacemos con ella? Nada, se pierde. Entonces, se me perdió, macho. No sé si es que yo tenía una expectativa muy diferente de lo que podría encontrar en el libro, que puede ser, pero no. Y ya a partir de ahí decayó como una montaña rusa y se me vino abajo. Así que estas son las 3 lecturas de las que os quería hablar, de los libros que he ido leyendo últimamente. Y bueno, aparte, deciros que Yaiza nos hizo un regalo de Adviento, lo cual a Luz y a mí nos puso súper feliz, y nos regaló Un cadáver por Navidad de Joel Jessup, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es el típico libro donde tienes que ir rompiendo diariamente los capítulos para poder leer ese capítulo cada día hasta que llegue Navidad y tal, pero en este caso tienes que ir resolviendo un crimen. Es como que el propio libro juega contigo. No os puedo contar mucho más porque no he querido leer mucho más la sinopsis. Y luego, aparte, claro, no estamos a 1 de diciembre. Ni en vuestra realidad ni en la mía. Estamos a finales de noviembre. Bueno, a finales. En mi caso, yo estoy grabando esto, vamos a ser totalmente honestos, yo estoy grabando esto un 21 de noviembre. Entonces, bueno, ok, quedan 10 días para poder contaros qué pasa con esto. Tiene muy buena pinta y creo que tienes que ir adivinando el crimen. Así que, oye, yo creo que va a estar guay. Y ahora sí, les dejo paso a mis compañeros. Termino este monólogo. Y nada, chicos, simplemente yo ya aquí me despido y os digo que siento muchísimo que os hayáis perdido el mejor programa de la temporada. Travesura realizada.
Bueno, pues después de escuchar el audio tan chulo de Aurora, que la verdad es que menudo audio se ha marcado ya sola. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí estamos después de que nos haya robado el inicio, la intro, la vida en general. En general, sí. No sé. Aquí estamos, una vez más, en un programa, recordando un programa que nunca existió y que moló un montón. Eso estaba comentando Aurora también en el audio y lo cierto es que sí. O sea, tuvimos doble mala suerte esa semana Sí, porque por un lado grabamos un programa chulísimo los tres. Que fue bastante improvisado porque no contábamos con la presencia de Aurora esos días y fue como, bueno, con lo que tenemos salimos. Y quedó un programa chulísimo, lo estaba comentando ella. Y bueno, pues al final ese audio por temas se corrompió el archivo y dio la casualidad de que justo estábamos renovando todos los equipos del estudio. Hay ordenadores nuevos en todas las mesas en las que trabajamos aquí en el estudio y los discos duros antiguos donde estaba ese programa se perdieron porque, bueno, esos discos duros literalmente se destruyeron. Y la gente no estaba preparada para ese programa. Fue imposible descubrir, o sea, recuperar el audio, pero es que luego grabamos una entrevista chulísima con una autora que, bueno, por suerte volverá... Hemos conseguido engañarla para que vuelva. Volverá dentro de unas semanas y quedó una entrevista muy chula. Se perdió, pero bueno, va a servir para que cuando vuelva y esa entrevista sí que la escuchéis, tengamos más datos sobre la novela que publicará dentro de no mucho tiempo. Sí, Entonces, vamos a pensar en positivo. Exacto. Sí, porque la alternativa es terrible. Es que la alternativa ya la hemos vivido. Es que perdimos el audio completo de la entrevista. Una entrevista de 45 minutos y un programa de 1 hora, ¿eh? Hora y pico. Todo esas dos noticias en la misma semana. Sí. Es que es terrible. Porque además lo de la entrevista, el problema fue otra cosa que tampoco... Pero se juntó que perdimos dos audios súper chulos e interesantes que además nos rompieron un poco el ciclo de publicar cada 15 días. Hemos tenido oyentes que nos han preguntado, oyentes de nuestra ciudad que nos los hemos encontrado así como, oye, ¿por qué no hay programa? No es como, hola, ¿qué tal? Es como, ¿por qué no hay programa? Y es como, ya, lo sé. Ya sabemos que no hay programa. Ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues se nos ha descuadrado un poquito, pero no os preocupéis que a partir de ahora entendemos que la vida ya no nos va a dar más palos, ya está bien la broma, y que a partir de ahora ya tendréis los programas como tocan. Total, que como vosotros no sabéis de lo que hablamos la otra vez, sí que comentó Aurora también en el audio que fue un wrap-up a lo largo de todo el programa. Estuvimos hablando de nuestras lecturas y... Bueno, pues ella ha comentado las suyas y ahora vamos a comentar nosotros un poquito las nuestras. ¿Empezamos con la conjunta? Vamos a empezar con la conjunta. Bueno, yo realmente no recuerdo qué es lo que dijimos en el otro audio en esto, pero sí queríamos actualizaros que nos habíamos acabado por fin El Camino de los Reyes, la primera parte del Archivo de las Tormentas de Sanderson. Efectivamente. Sí que es verdad que en programas anteriores os fuimos actualizando un poco nuestra lectura, que en general nos ha gustado bastante, pero ahora que lo hemos terminado, sí que podemos confirmar que efectivamente... al menos el primer libro de esta pentalogía está súper bien. Sí. El último 30% del libro creo que está súper bien escrito, súper fluido. Es la ola que le dice la gente. Sí. No sé el término exacto, no me voy a acordar ahora mismo, pero es como la vorágine de Sanderson del último tramo de la historia. Que te arrasa. Y lo cierto es que ocurre aquí en El Además es que Reyes. Te enganchas al libro, sea en físico o en digital, da igual, te agarras y dices, no lo puedo soltar. Sí, tal cual. Y está explotando todo, pero quedan no sé cuántas páginas todavía. Da igual. Increíble. Si queréis, por poneros un poquito en situación, básicamente, y aunque lo comentamos hace como 1 mes y medio, El Camino de los Reyes nos muestra un mundo en el que en el pasado había unos seres con poderes que se dedicaban a proteger a la humanidad de un mal, del que no vamos a dar muchos detalles, ¿vale? Uh-huh. Esos hombres, esos seres con poderes, por un motivo... Sí, porque eran hombres y mujeres. Exacto. Deciden abandonar su misión y marcharse. Dicen, para que me bajo. Yo paso de estar aquí durante siglos nadie se lo ve venir, protegiendo a la humanidad. Nadie se lo ve venir y entonces el mundo literalmente se pone patas arriba. Eso es. Entonces, milenios después es donde transcurre la historia, donde por un lado tenemos a Kaladin, un ex aprendiz de cirujano que por circunstancias termina convertido en soldado, concretamente en lancero, y tiene una habilidad brutal con la lanza. Es el típico soldado que va escalando posiciones, que todo el mundo quiere estar en su grupo, porque él se preocupa mucho de que los soldados a su cargo intenten no sufrir daños. Y además es muy joven. Claro, es un chaval. Y bueno, pues al final, por otras circunstancias que no comentaremos, esto todo es el principio del libro, él termina
como esclavo y como hombre de los puentes en el ejército, digamos, en un gran ejército real, en uno de los de las guarniciones o de los campamentos de soldados, termina como hombre de los puentes. ¿Qué es ser un hombre de los puentes? Pues el último despojo del ejército. Efectivamente. Básicamente ellos van cargando unos puentes pesadísimos de madera delante del ejército principal para ir poniendo, pues eso, precisamente puentes cuando el ejército tiene que cruzar de una meseta a otra en una zona de guerra en la que se desarrolla casi todo el libro. Y bueno, ¿qué pasa? Que estos hombres de los puentes van totalmente descubiertos, no llevan escudos, no llevan armadura, no llevan nada, y son los primeros que se encuentran cara a cara con los arqueros del ejército rival cuando llegan a la zona de la batalla en sí. Y no tienen un triste peto con el que cubrirse el pecho. Entonces son precisamente, que son carne de cañón, son los que van a morir los primeros y son, digamos, la distracción para que el ejército rival les ataque a ellos mientras el resto de soldados aliados se colocan y cruzan los puentes, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede contar quizá mucho más. No, yo creo que ya pasaríamos a Sayan, que es... Me gusta que la llamas Sayan, yo la llamo Salan. No sé, a mí me suena a Sayan. Fíjate, ahora habrá alguien arrancándose los ojos. Seguramente, o por uno de los dos. A lo mejor nadie la nombra Salan. No lo sé, pero bueno, Salan es mola un montón. El segundo personaje principal de esta historia, que es una chica que abandona su casa por unas circunstancias bastante complejas y decide embarcarse en una misión un poco difícil porque va en busca de Jasna, que es una erudita que es venerada y odiada a partes iguales, según a quien le preguntes y las creencias que tenga, porque quiere aprender de ella y tiene otros intereses que no podemos comentar por aquí. El caso es que se recorre medio mapa para dar con ella e intentar que sea su maestra y ella su aprendiz. Cosa que tampoco tiene fácil porque aunque ella es hija de una familia medianamente adinerada y bien posicionada, pues no ha sido formada en tantas cosas como su maestra. Eso es. Y entonces tiene miedo a que la rechace por esa falta de conocimientos. Si tuviera que quedarme con una de las 3 tramas principales del libro, que es una la de Kaladin, otra la de Salan y otra la que vamos a comentar ahora, yo creo que la más interesante es esta. Es esta. La de Salan es increíble. Sí, porque además no sabes por dónde te vienen los giros. Sí. Porque Salan tiene muchos secretos, Jasna también. Lo que están investigando juntas mola mucho. Es digamos, la trama en la que hay más intriga, más traiciones, en la que... Es más palaciega, para que os hagáis una idea. Efectivamente. Entonces los personajes están más integrados que, por ejemplo, con Kaladin, que es todo guerra y muerte y destrucción. Entonces exacto. Aquí los personajes están un poquito más asentados y como buena corte que se precie, pues todo el mundo miente, todo el mundo dice, ay, qué guapo estás, pero en realidad lo que quiero es que te mueras. Exacto. Y etcétera, etcétera. Entonces se va enredando de una manera que, por ejemplo, sin entrar en detalles, la última parte de la ola esta que hemos dicho de Sanderson, del último 30%, este personaje no sale tanto como a mí me gustaría. Bueno, es que casi no sale. Y yo estaba en plan... Esto está muy bien. Pero aquí está todo el mundo saber. explotando. Pero necesito saber qué pasa. Sí. De hecho, acaba el libro con una revelación. Su parte con una revelación que dice: ¡hala! Ahí te quedas. Y tú, perdón. Compra el siguiente libro. Sí, tal cual. Y luego la tercera parte, la tercera pata de esta historia, la forman Dalinar y sus hijos. Dalinar es el tío del actual rey del reino principal que estamos viendo en esta historia y se encarga de protegerlo. Además es una figura dentro del organigrama militar súper importante. Un poco Ned Stark. Sí. Por encima del honor no hay nada más. Exacto, pero aparte con un pasado militar súper fuerte porque ha sido un tío que ha arrasado enemigos durante décadas. Sí. Cuando él entra en batalla la gente muere a su alrededor porque cuentan con unas armas y armaduras que se llaman armaduras esquirladas o espadas esquirladas que beben de un poder del que aún no se sabe mucho. Un tanto ancestral, yo creo que lo presentan, ¿verdad? Pero que, bueno, pues la armadura prácticamente es indestructible para un soldado normal y la espada directamente cuando te toca con su filo no te corta la carne, pero te quema y te destruye por dentro. Entonces es un arma muy tocha. Y bueno, pues cuando Dalinar entra en escena se nota siempre. Pero lo que mola de Dalinar y de su trama no es el combate, sino cómo se enfoca un ambiente militar desde el punto de vista del honor, de una investigación ante una posible traición, de saber quién está realmente o no del bando
de los protas y quién podría estar en contra. Y mola mucho cómo se va desarrollando eso, porque además él, en el mundo del Archivo de las Tormentas, Rosar, de vez en cuando hay unas tormentas súper fuertes que cuando se producen, en el caso de Dalinar, Pasan cosas. a él le pasan cosas. Pasan ¿vale? cosas, vamos a dejarlo ahí. Eso es. Pero eso provoca que la gente empiece a pensar que se está volviendo loco. Y entonces, claro, es como, por un lado, soy una figura súper importante para el reino, para mi familia, para Pero el ejército. En el momento actual, por decirlo de alguna manera, de cuando nos estamos leyendo el libro, está caído en desgracia. Claro, Es como, con lo bueno y lo guay que eras, ¿cómo has Exacto. llegado a esto? pero por esas cosas que le están ocurriendo con con pero las que tormentas. le pasa un poco como a Kaladin, que no está en su mejor momento. Efectivamente. Que es como, podríamos estar mejor. Entonces, sin entrar en detalles, esto que os hemos contado es literalmente el inicio de las 3 historias. Y de 1200 páginas. Claro, yo no he tenido casi nunca la sensación de que sobren páginas aquí. Sí que es verdad que ha habido un momento, sobre todo a mitad del libro, en el que yo dije, pues mira, 150 páginas menos habrían venido bien. Porque sí que hay un momento a mitad del libro en el que se atasca un poco todo de Sí. llevo mucho rato En lo mismo. en lo mismo, Sí. en los mismos combates con Kaladin, las mismas intrigas con Salan, el mismo dilema con Dalinar. Sí, porque yo creo que es como que intenta sentar esas bases para una Exacto. historia muy larga y tú como, ya, pero si me entera a la primera. Avancemos. Entonces, salvo ese momento, que ocurre pues a lo mejor cuando llevas ya 600 páginas de libro, luego cuando pasas ese bache, Es un atropello constante. para mí ya coge ritmo otra Sí. vez, no para, está muy bien, está muy, 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 muy bien. Yo me he quedado con ganas de leerme el segundo ya. De hecho, estas semanas no hemos tenido tiempo de leer apenas, pero en cuanto pueda quiero cogerlo porque me ha gustado mucho. Y a ver cómo va avanzando la cosa. Yo, como persona que lo que ha hecho es releérselo después de 10 años, Ajá. tengo que decir que para mí literalmente ha sido como la primera vez porque no me acordaba Claro. absolutamente De nada. de ¿no? nada. Yo decía, bueno, en algún momento diré, ah, claro. No, no pasó. O sea, las 1200 páginas es que me lo terminé y dije, Bueno, por cierto, Bueno. para los fans del Cosmere, del universo de Sanderson, a mí me ha sorprendido muchísimo ver la cantidad enorme, gigantesca de guiños que hay a otras sagas, a otros personajes, a otros momentos importantes de otros libros del Cosmere en este libro, que está escrito mucho, 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 mucho tiempo antes de que escribiese el resto de sus libros, o casi todos, ¿eh? pero es O sea, que Sanderson, no, mi pero me chico, refiero, tiene un es que coco. hay referencias a cosas que se escribieron 15 años después. Que sí. Es increíble en ese sentido, está muy bien hilado. De hecho, cuando yo me lo leí hace 10 años, creo que el libro cumplía 10 años y por eso lo traían a España. Con la Ya ves. edición esta de lujo. O sea, es que Sí, es sí. poca broma, el tiempo que tiene aquí el archivo. Ya ves. Entonces, es una base bastante asentada. Yo tengo mucha curiosidad porque si solo con este libro ya nos hemos llevado algún bofetón, no me quiero imaginar que quedan los 4 siguientes para terminar esta primera pentalogía. A ver qué tal, porque, bueno, no nos vamos a enrollar más porque hay que leerse el resto. Si te parece, Yai, voy a comentar yo otra de mis lecturas, ¿Vale? que en este caso ha sido Revival, un cómic que me ha gustado muchísimo. Yo no lo conocía de nada y resulta que tiene más fama de la que yo esperaba. De hecho, hay una serie de televisión, ahora os cuento un poquito, pero nos contactó la editorial hace un tiempo diciendo, oye, tenemos aquí este catálogo de novedades, por si queréis alguna cosita, y yo ignoré un poco su catálogo de novedades y me fui a una cosa que tenían publicada de hace tiempo, que es el primer tomo recopilatorio de Revival. Ah, pero no es De hecho, completa. claro, es que ya están publicados los 4 tomos recopilatorios. Esto es pensaba que era una historia completa ya. No, estaba dividido en 4. Ah. Porque esto se estuvo publicando, te cuento, esto se estuvo publicando en su momento en formato webcomic, gratuito, Vale. durante un montón de años. De hecho, los 2 autores, tanto el guionista como el dibujante, son 2 personas con mucho bagaje a sus espaldas. Han trabajado en Marvel, en DC, tienen mucho cómic propio, pero llevaban tiempo buscando como una historia distinta que publicada con editorial iba a ser complicado. Ujú. Entonces dijeron, mira, de momento nos lanzamos al formato webcomic gratuito, Y a que ver la qué tal. gente vamos haciendo comunidad, y esto lo petó hasta niveles muy, muy tochos. No sé si os acordáis que yo hace un tiempo os hablé, concretamente, yo creo que va a hacer un año ahora, Norma Editorial publicó Gremory Land,
Sí. que es una historia, también sale de un webcómic gratuito. Que también la comentaste aquí. Exacto, que esto estaba ambientado en un parque de atracciones de terror, donde al grupo Sí. de protas los encierran allí y los van matando. Pues el proceso es un poco similar, porque Gremory Land nace como webcómic, lo peta y entonces se publica en formato físico con una editorial. Pues en el caso de Revival viene a ser lo mismo. Tanto Tim Sweeney como Mike Norton, que son los dos, dibujante y guionista, tienen la misma idea y les ha salido muy muy bien. ¿De qué va Revival? Pues es una historia de muertos vivientes, pero no. Porque esto está ambientado en un pueblecito pequeño de Wisconsin, en Estados Unidos, donde... ¿Qué pasa en Wisconsin, tío? Claro, siempre ocurre todo allí. Siempre pasa allí. Todo ocurre allí. Pero bueno, aquí la gracia de la historia es que un día cualquiera, además creo que es un martes concretamente, que te dicen, no, es que es un martes por la tarde cuando está pasando esto. De repente, unos 30-35 personas que habían fallecido horas antes o un día antes, como mucho, de repente vuelven a la vida. Pero no vuelven como zombies, no vuelven como muertos vivientes. Esto no es de Walking Dead. Vuelven literalmente a estar vivos. O sea, estaba muerto, pero ya no. Pero Y como si no hubiera pasado. si no hubiera pasado. Es decir, si te habían atropellado y habías muerto, pues bueno, pues te estás recuperando de tus heridas y vuelves a la vida. Si habías muerto de viejo, pues vuelves a la vida también. Si te habían asesinado, pues esa herida se cura y vuelves a la vida. Y vuelves con tus recuerdos, con tu cerebro intacto, con todo. O sea, estás vivo de nuevo. ¿Qué ocurre? Que eso provoca un montón de repercusiones a un montón de niveles. En el propio pueblo, tú imagínate, hay gente pasando el duelo, por ejemplo, por una pareja fallecida, y de repente esa pareja vuelve a la vida y tienes que volver a asumir que esa persona está ahí. Hay gente muy religiosa. Por ejemplo, la historia empieza con una mujer muy mayor, muy religiosa, que esto lo ve como una terrible maldición porque la han alejado de su sitio junto a Dios. O sea, ella había muerto, se había ido con Dios y ahora ha vuelto a la tierra. Y es que ni con esas, ¿eh? Y es como, oye, esto es el infierno, ¿esto qué es? ¿Por qué me han alejado a mí de Dios? O otros casos en los que a lo mejor, y es que ocurre, a ti te ha asesinado a alguien, tú no tienes memoria, no tienes recuerdos del momento en el que te han matado, no sabes quién ha sido, pero sabes que alguien te ha matado y has vuelto a la vida. Tú ahora estás paranoico porque alguien está por ahí y te ha disparado o te han apuñalado. Entonces, a ese nivel, todos los resucitados tienen un montón de traumas muy gordos. Lógicamente. Claro, pero es que aparte tienen la capacidad de regenerar sus heridas con una velocidad enorme. Es decir, a ellos los hieren y vuelven a regenerarse constantemente. Entonces, ¿hasta qué punto esto es un milagro? ¿Esto es un ataque terrorista? ¿Esto es un virus? ¿Esto qué es? Claro, el gobierno empieza a plantearse oye, si esto está pasando en ese pueblecito de Wisconsin, ¿puede pasar esto en el resto de Estados Unidos? ¿Qué pasa si la gente deja de morir? ¿Dónde los metemos? ¿Dónde van a vivir? Si la gente no deja vacías sus casas, si la gente no deja de comer porque no se muere, ¿qué va a pasar con los recursos? ¿Qué va a pasar con todo? Esto va a tener consecuencias a largo plazo porque resulte que infecten a la población y pueden pasar X cosas. Claro, el gobierno empieza a aislar el pueblo, están literalmente vallados, en cuarentena, pero los periodistas, los grupos religiosos, todo el mundo quiere entrar allí para saber qué está pasando. Y a la vez, la gente del pueblo quiere salir porque literalmente están encerrados ahí dentro. Entonces, la tensión entre el interior del pueblo, los vecinos de dentro y el mundo exterior, empieza a ponerse la cosa chunga. Hay gente dentro del pueblo que empieza a traficar con trozos de cadáveres para intentar sacarlos del pueblo porque se venden muy caros por si acaso tienen propiedades mágicas. Por Dios. Claro, aquí se abren una serie de cuestiones que es que están súper bien pensadas. Y claro, en paralelo hay varios protas en esta historia. Por un lado está Dana Cypress, que es una agente de policía que está asignada a los casos relacionados con todos los resucitados, ¿vale? Y su hermana pequeña, que resulta que es una de las resucitadas. Claro, esa chica está gestionando bastante mal lo de haber muerto y no saber por qué o por qué ha vuelto.
Y entonces tú vas viendo, por un lado, la acción desde el punto de vista de un agente de policía que está intentando lidiar con un montón de casos que se están yendo de madre porque la gente no se muere, y por otro, el de una resucitada que ha elegido el camino de la violencia, literalmente. Porque es como, bueno, de alguna manera tengo que desfogar yo toda esta ansiedad que tengo ahora mismo porque no sé por qué estoy viva. Entonces, ellas son sobre todo las dos protas, pero luego hay mucha gente en el pueblo de la que vas conociendo como sus pequeños relatos, su día a día. Y en ese sentido me recuerda muchísimo a Stephen King, porque es una historia en un pueblo con un montón de personajes súper característicos, con personalidades súper marcadas, que vas sacando trapos sucios de muchos de ellos, incluso de los que mejor te caen. Y todo con una aura un pelín siniestra. Claro. Entonces está bastante chulo. Yo me he leído lo que es el primer tomo y de momento el ritmo súper bien. A mí se me ha pasado rapidísimo y eso que es un tomo grande. Además es tapadura chula, el papel está súper bien. Y me he quedado con ganas de más, sobre todo porque tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a desarrollar esto a lo largo de otros 3 tomos más. Claro, pueden ocurrir 2 cosas. Por un lado, que esto siga en la misma línea y al final yo creo que te saturará, pero si los autores saben jugar bien un poquito sus cartas, esto puede tener giros chulísimos. Hombre, si ha tenido tanta repercusión como para adaptación, publicación, recopilatorio, digo yo, que estará bien pensado. Yo tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de saber por dónde va. Por cierto, cuando me puse a investigar un poco más sobre Revival, resulta que hay una serie que tiene una temporada, son 10 capítulos, que está publicada en Sci-Fi, en el canal de ciencia ficción. Sí. No sé en España dónde se podrá, si se verá en Sci-Fi o estará en alguna plataforma, yo no lo sé. Me parece, y esto lo estoy diciendo, me estoy tirando aquí un triple total, pero creo que se puede ver en Prime Video. Pero no estoy seguro, ¿eh? Entonces, si os interesa la premisa y no, por lo que sea, ahora mismo no tenéis tiempo para leeros el cómic, pero queréis ver la serie, que sepáis que está por ahí. Pero yo recomiendo mucho el cómic. Tampoco sé la serie qué es lo que adapta en 10 capítulos. O sea, no sé si es una primera parte como una ahora. Primera parte o si adaptará en 10 capítulos la obra completa. No tengo ni idea. Pero lo que sí que te puedo decir es que he estado viendo el cast y en cuanto he visto las fotos de los actores he dicho clarísimamente, esta chica es este personaje, este es este. O sea que está bien elegido. Están súper bien elegidos. Qué guay. O sea, me ha gustado Eso mucho. mola mucho. Me ha gustado mucho. Y nada, lo tenéis, Revival, si os interesa, los tomos recopilatorios estos que os estoy diciendo yo, que son 4, esto lo publica, por cierto, la editorial Aleta. Y los ha publicado con el nombre de Revival Compendium. Y entonces tienes el Compendium 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Que los tenéis, están en todas partes. Si queréis comprar online, los tenéis por todas partes, pero es que también los he visto en librerías. Entonces, sin problemas. Pues yo vengo a hablaros de una de mis últimas lecturas. Se trata de La Noche Roja, la primera parte de las Crónicas del Ángel, de Marisol Sález Jiménez. Y es un libro muy cortito, de 176 páginas, publicado por Múnich Editorial, que me leí pues en un par de días, pero mi problema fue que no soy el público objetivo y no lo sabía. Ya, lo descubriste según estabas terminando el libro, ¿eh? Sí, básicamente. Entendí por qué no conectaba yo. Pero bueno, os cuento un poquito. Es la historia de 3 chavales que están en el instituto y que una noche se van a ver, no sé si es un eclipse de sol, una lluvia de estrellas, algo así. Creo que es un eclipse. No sé deciros ahora mismo, ya no me acuerdo. Pero el caso es que ven ese fenómeno y al día siguiente se levantan con poderes. Vale. Cada uno tiene uno totalmente diferente. Y entonces la abuela de uno de ellos dice, hombre, ya tocaba, ¿no? Que sois la remesa. Y entonces descubren que tienen que luchar contra los demonios que existen en el mundo. Vale. Diría que los 3, pero más uno de ellos es un ángel. Y pues bueno, todos tienen distintas habilidades, que a algunos les ha cambiado aspectos físicos más o menos notables y que pues tienen que dar con cómo combatir, cómo aprender esas habilidades, pero al mismo tiempo tienen que sacar tiempo para hacer los deberes y sacar los exámenes parciales que le tocan a lo largo de las semanas. Entonces, cuando yo llevaba más de la mitad del libro y decía, a mí aquí me falta algo y no sé qué es, me puse a leer pues lo típico de que como no me leo estas cosas al principio porque me da igual, es como me llama la atención el libro, me lo leo y ya está. Resulta que esta historia la escribió la autora con 12 años. Claro, y la han
la ha reescrito o la ha mejorado ahora para publicarla con una editorial, Eso ¿no? es. Y que está muy bien, porque está muy bien, es muy entretenida y está guay. Pero claro, yo buscaba un tipo de explicaciones que para un público de 12 años no es necesario, porque no te piden ese tipo de explicaciones. Entonces, pues es una historia para este público de 12, 13, 14 años. Una saga, no sé exactamente cuántos libros tiene, porque me parece que de momento solo han editado este. Espero no estar colándome, mínimo esta parte primera. Y pues eso, es la historia breve pero intensa de estos 3 amigos, estos 3 protagonistas que de la noche a la mañana pues tienen poderes, pero no son unos poderes rollo, qué guay, soy un mago, me voy a Hogwarts. No, es, tienes unos poderes, pues ahora a pechuga, que te toca a ti salvar al mundo. Y es como, ah. En ese sentido me recuerda un poco al ciclo de la Luna Roja. Es que no me lo leí. Pues es un poco... Bueno, a ver, el ciclo de la Luna Roja no es exactamente lo que tú estás contando, pero sí que es verdad que los protagonistas tienen una serie de poderes que no son los típicos y es el a pechuga porque literalmente o salvas el mundo en el que estás o muere en el proceso. Aquí no hay medias tintas. Pues es un poco así, en realidad. Lo que pasa es que es eso, como es todo tan breve de, no, pues ahora tienes poderes, bueno, pues ahora tienes que, apáñate, ¿vale? ¿Y quién es malo y quién no? ¿Y cómo lo identifico? ¿Y qué tengo que hacer? Pues ahí van. Y claro, aquí el problema sobre todo es eso, ¿no? Que al final el tono... O sea, que no el problema, el hándicap si no lo sabes, me refiero, que es lo que me ha pasado a mí. En tu caso, sí, que al final... que está pensado para un público más joven, más juvenil, y yo no lo sabía y no contaba con eso ni iba con la mentalidad de que me estaba leyendo ese tipo de historia. A lo mejor yo lo sé desde el principio y te digo, vale. Pero así, claro, yo me lo terminé y fue como, obviamente, al ser una primera parte, se queda a medias, pero yo seguramente no me lo siga leyendo porque no me ha terminado. Sí, que no has conectado con... No, pero por ejemplo a mi sobrino se lo voy a dar. Le voy a decir, oye, échale un vistazo porque a lo mejor sí que le gusta y le engancha, porque al final, ya te digo, es una historia que está entretenida. Pero me fallé yo ahí a mí misma porque me pensaba que era una historia que iba a disfrutar más de lo que le he podido disfrutar, pero no le he sacado todo el jugo, pues por eso, porque no era para mí. ¿Tienes alguna cosita más que te hayas leído? Sí, tengo otra cosa que tampoco me ha gustado. Estoy muy enfadada conmigo misma este año porque tan pronto tengo una lectura muy buena o 2 seguidas y luego me viene la vorágine de cosas que me dan exactamente igual una vez me las he terminado. Sí, es que me las termino porque estoy abandonando este año lo que no está escrito. Estás abandonando un montón de cosas, ¿eh? Me da mucha pena, pero tengo que decir que me acabé Olimpia de Laura March. Estuve comentando en el programa en el que tuvimos a Chris, me parece. O en el de después, ya no lo sé. No lo sé. Fue en ese día que grabamos 2 que ya no sé cuándo tocó el que tocaba. Pero bueno, el caso es que pintaba muy bien y luego no fue tan bien. Pero yo creo que es porque tú buscabas una serie de explicaciones a ciertas cosas que pasan en el libro que a lo mejor simplemente no eran necesarias. El tema es que la protagonista al principio... Bien, muy bien, porque es una mujer de armas tomar, joven, en edad de casarse, que se tiene que ir de casa para casarse con un señor que no conoce, tener hijos y montar un imperio. Y entonces ella desde el principio, por motivos que no sé si he contado en algún programa, pero tampoco me voy a extender ahora mucho, a ella se le aparece Zeus y le dice que el hijo que va a tener es suyo. Que sí, que su marido puede participar, pero que el hijo realmente... va a ser suyo. Entonces, claro, ella piensa, ojo, que es que lo que voy a tener es un semidios. Claro. Poca broma. Que mi hijo no es que vaya a ser un cualquiera que va a intentar plantarle cara a todo el mundo y quedarse con el poder absoluto en Macedonia. No. Es que va a ser parte de un dios. Entonces, pues, no me va a toser aquí nadie. Y claro, al principio está muy bien... Pero luego es que esta señora termina siendo muy cuñado, entonces... A ver, tú piensas que si Zeus te dice, oye... Sí, pero... Se te sube el ego un poco. Sí, lo que pasa es que... quiero decir que es normal que termine pasando esto, o sea, es lo lógico. Pero yo pensaba que iba a ser capaz de compaginar ese yo sé cosas que tú no a lo que está pasando en la historia. Pero ¿qué es realmente lo que no te ha terminado de convencer del libro? El desarrollo final del personaje... El ritmo de la historia al final es como, me has contado un montón de cosas y el final es como, y chimpón. Y dices, no, chimpón no. O sea, si esto es autoconclusivo, explícame un pelín más. O quédate antes. Pero no me... es como con el cómic de Saskia, que dices, las últimas 10 viñetas, si no me las pones, me haces un mundo y el libro es redondo. Pues aquí no habría sido redondo, pero me habría gustado muchísimo más.
porque creo que también... Pero porque tienes la sensación de que se cierra de forma muy rápida. Sí. Sí, o sea, aparte de que ya se me estaba empezando a atragantar la prota porque es como, a ver, que aquí la que ha parido a este señor, que es parte de un dios, soy yo, y nadie me está haciendo caso. A ver por qué nadie me está haciendo caso. Y es como, señora, es que ya no eres la prota, porque efectivamente has dado a luz a un niño que se ha formado, que lo has criado, que todo, sí, vale, pero claro, ya la dinastía no eres tú. A ti te pueden tener como voz, pero no puedes ser tú la que mande aquí, porque no mandas tú y no lo entiende. Entonces es como, te está intentando justificar todo el rato que está enfadada con el mundo y con su hijo el primero porque no le hace caso, y es como, ya, pero es que tienes que entender que te has quedado un poco al lado. No eres el centro de atención. Lo fuiste en su momento y lo aprovechaste, pero ahora ya no. Tienes que saber dónde está tu lugar. Entonces es como... Y el problema es que lo comparaba con Clitemnestra, que es perfecto. Entonces ya, claro, como... es que vamos a ver. Pero de eso me di cuenta al final, porque era como, joder, es que esta prota en Clitemnestra también es la historia de toda una vida. Y en ningún momento pienso, tío, cállate, deja que hable otro. O sea, no me cuentes tu vida si ya me la sé. Pues ese es el sentimiento que tuve con la prota, con Olimpia, pues como en el último cuarto del libro, que pensé, uy, qué señora más cansina, pero sí. Ya, el problema es que si se te atraganta el final del libro, al final la sensación con la que te quedas es peor. Un poco agridulce. Sí. Sí, porque Porque por mucho que tú... yo soy fan de el final es lo de menos, ¿no? Porque hay muchísimos libros increíbles con finales terribles. Pero sí que es verdad que un mal final te puede fastidiar un libro, ¿eh? Sí, porque yo la primera mitad del libro me la leí en muy poquito tiempo, pero conforme pasé de la mitad un poco más adelante era como, ¿qué pasa aquí? No entiendo si es que ha habido un parón, si es que ha cambiado el personaje ya y no me he dado cuenta de esta transición, que a lo mejor ha sido más brusca, no lo sé, pero me da rabia porque es un libro del que os estuve hablando muy bien cuando yo a la mitad del libro. Sí. Y ahora tengo que decir que a mí personalmente, pues me temo que se va a quedar como un libro que se me va a olvidar. O sea, ahora me acuerdo y digo... Sin más. Vaya tela. Digo, anda, que menudo libro me leí. Pero no porque fuera una mala lectura, sino porque se desinfla al final y se me cruza un poco la protagonista, que es una cosa con la que me he dado cuenta de que no lo llevo bien. Ha habido libros durante años que a lo mejor no me los he terminado, los he abandonado, o no porque no he cuadrado yo con el protagonista de turno. A ti, si un prota te cae mal, dejas dejas el libro o el libro se te atasca. Sí. Entonces con este, como era más cortito, pues me lo terminé, pero me lo terminé un poco a regañadientes diciendo, tío, con lo que molaba este personaje, qué pena. Pero bueno, ya está, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? El ciclo de la vida, que lo llaman. Lo decía Mufasa ya. Pues ya no voy a comentar, pero es que la siguiente lectura que me leí tampoco me gustó, pero eso ya lo dejamos para el siguiente. De hecho, Yai, tú no lo sabes, pero hemos llegado al final. ¿Ya hemos llegado al final? Ya hemos llegado al final. Yo tenía cosas que no voy a comentar. ¿No las vas a comentar? No. Así es esto. Travesura no para. Esto es otro final abrupto, sin transición, que no me gusta, transiciones. De hecho, mira. Es que está sonando la música ya de despedirnos. Yo iría despidiéndonos. Sí, ¿tú crees? Más que nada, porque si no es que ya no vamos ni a poder. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el programa maldito. El programa maldito de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayamos alegrado un poquito el lunes, que hoy no contabais con tener el programa, pero aquí lo tenéis. Y espero que nos veamos, no sé si dentro de una semana o de dos, cuando se pueda. Cuando se pueda, aquí estaremos. Claro, no, en teoría, el ciclo de la vida, claro, que decía Mufasa, ha hecho que ahora todo, o sea, esto es quincenal, entonces dentro de 15 días publicaremos otro, a no ser que de repente el misterio de la Navidad... Por eso he dicho, el Travesuverso está un poco a tope, sí. Así que lo dejamos aquí y a la próxima más. Y recordad, travesura realizada.